Ok. Ahora sí, jóvenes, buenas tardes. El día de hoy, 7 de abril, nos encontramos en el primer día de la Feria de la Salud y Buenas Costumbres que realiza la Red Institucional de Valores de la Universidad Autónoma de Baja California, Campus Tijuana. Es un gusto para mí recibir al maestro en ciencias Germán Ibarra Molina, quien nos va a presentar la conferencia titulada Interpretación de pruebas clínicas para el diagnóstico de COVID-19. Primeramente me voy a permitir leer una breve reseña de su currículum. Él es QFB, egresado de la Facultad de Ciencias Químicas e Ingeniería y es maestro en ciencias también por la misma facultad. Es docente de asignatura de la Facultad de Ciencias Químicas e Ingeniería y de la Facultad de Medicina y Psicología de esta universidad. También es alumno actual del programa del doctorado en ciencias en el área de bioquímica y biología molecular en esta facultad. Pertenece al Colegio de Químicos Farmacéuticos Biólogos de Tijuana, Asociación Civil, y al Colegio Nacional de Química Clínica y Medicina de Laboratorio, Asociación Civil. Cuenta con la certificación en bioquímica clínica por parte del Colegio Nacional de Químicos de Laboratorio Clínico, perdón, Farmacéutico Biológico de México y tiene experiencia laboral en las distintas áreas del laboratorio clínico. Entre sus actualizaciones profesional destaca 4 diplomados de microbiología clínica y pruebas de sensibilidad a antimicrobianos, uroanálisis, endocrinología clínica y química clínica. Bienvenido, maestro Germán. Antes de cederle la palabra, quiero comentarles a los jóvenes y recordarles que el objetivo de la Feria de Salud y Buenas Costumbres es fomentar los valores del Código de Ética de la universidad en su formación profesional, por lo que se les solicita amablemente que tengan el comportamiento de acuerdo al código de esta institución. Gracias. Entonces, ahora sí, maestro Germán, le cedo la palabra. Hola, profesora, muchas gracias por la presentación. Buenas tardes a todos. Pues fui invitado para impartirles esta conferencia dentro de esta jornada de conferencias en este programa que presenta nuestra universidad. Bueno, ya me presentó la maestra, no vuelvo a comentarlo. En nuestra prueba de hoy, en nuestro título de nuestra conferencia de hoy es Interpretación de pruebas clínicas para valoración y seguimiento del COVID-19. Si se fijan, le cambié un poquito lo que viene siendo el nombre, ya que mi amigo, colega anterior que dio la conferencia de pruebas de diagnóstico, él habló de las pruebas para establecer el diagnóstico, para decir, ¿tienes COVID? Ok, ya, tienes COVID. Yo voy a hablar de las pruebas para valorar el COVID como tal, qué tan severo es y cómo le puedes dar un seguimiento al COVID y todas sus complicaciones. ¿De acuerdo? Por eso ese pequeño cambio, aunque inicialmente había sido promocionado la conferencia pues con el otro título de pruebas diagnósticas, ¿no? Donde ya mi compañero amigo habló de pruebas de PCR, de pruebas de antígeno, pruebas de anticuerpos. Esas pues yo ya no las toco, ¿no? ¿Ok? Bueno, no vengo aquí, nomás quiero decirles, no vengo aquí como ningún experto, la verdad, solamente me considero, pues, siento que tengo un poco de experiencia en el laboratorio clínico y un apasionado de las ciencias del laboratorio clínico. No, un recordatorio muy breve, que es un virus, es un microorganismo acelular compuesto principalmente por un material genético, ADN o ARN, que está protegido por una estructura proteica llamada cápsido. Algunos cuentan con envoltura, que es una bicapa lipídica más glucoproteínas, y pues estos virus son capaces de producir una infección en otro organismo, tanto macros como micros. O sea, hay virus de bacterias, virus de parásitos, de hongos, virus de animales, virus de vegetales. Es el microorganismo que más existe en cuanto a variedad, en cantidad, perdón, en la Tierra. Aquí una estadística, por cada mililitro de agua en la superficie del mar se pueden haber cerca de 10 millones de virus. En términos de peso son las bacterias, en términos de número son los virus. Bueno, aquí vemos virus donde tienen su material genético, ADN o ARN, y sus proteínas que lo componen, que protegen este material genético. Vemos distintas conformaciones que adquieren y sus microfotografías de microscopio electrónico. Una gran variedad, digo, aquí son caricaturas, pero es la gran variedad de morfologías de estos microorganismos. ¿Okay? Bueno, ¿qué características tienen los virus? Pues no cumplen con todas las características de la vida, ya que no son una célula, son una partícula, como lo dijimos, acelular. Tienen genes y evolucionan.
¿ok? Y pues obviamente estas mutaciones son los que llevan a esta evolución. Ahorita ya lo estamos viviendo con las distintas variantes que están apareciendo. Se reproducen, pero no por sí solitos, no en una superficie inerte, se tienen que reproducir en el organismo que infectan, ¿ok? Ya que se replica dentro de esa célula a la cual invaden intracelularmente. No tienen un metabolismo propio porque no son una célula. Al contrario, controlan el metabolismo, toda la maquinaria celular, pues de esa célula que están infectando, ¿ok? Entonces los virus son como esa línea entre lo vivo y lo muerto, no son células, eso que quede bien claro, ¿ok? Eh, es la línea entre lo vivo y lo muerto porque mientras en una superficie están muertos, mientras dentro de una célula están vivas. Hay una clasificación de Baltimore que los cataloga de acuerdo a si son virus de ADN, virus de ARN. El virus del COVID, pues es un virus de ARN de cadena sencilla, en sentido positivo, todo su genoma. Por lo tanto, pertenece al grupo 4 de Baltimore y el peso total de todo el genoma de este virus es de 30 kilobases. ¿Ok? Del SARS-CoV-2, ¿ok? El coronavirus 2, que causa el síndrome agudo de dificultad respiratoria, que pues el nombre de la enfermedad es COVID-19. Entonces, este SARS-CoV-2 que estamos viviendo esta pandemia pertenece a la familia de los beta coronavirus. Dentro de toda la taxonomía de los coronavirus, él está dentro de la familia beta. Aquí vemos con quién comparte, de quién es primo este SARS-CoV-2. Obviamente, pues del SARS-CoV que causó una pandemia mucho menor que nada más fue en el continente asiático y unos cuantos casos, bueno, un pocos casos fuera de este continente, nada a lo que vivimos hoy en día. Y pues es el 2, ¿de acuerdo? SARS-CoV-2, que causa el COVID-19, vemos que también está muy relacionado con el MERS-CoV, síndrome respiratorio del Medio Oriente, así como otros coronavirus que causan enfermedades cotidianas, ¿no? Desde resfriados comunes hasta bronquitis y neumonía. Una microfotografía electrónica del virus, se llaman coronavirus por las proteínas que tienen las proteínas que tienen a su alrededor, que son las que le permiten anclarse al receptor de la célula, asemeja a una corona, por eso coronavirus. Bueno, la estructura del coronavirus, pues como ustedes saben, aquí está su ARN monocatenario, sentido positivo, y la proteína que protege ese ARN, eso se llama nucleocápside, tiene la bicapa lipídica. Hay que recordar que esta bicapa no lo define como una célula, sino que se embarra de cada que sale de la célula, toma la bicapa lipídica de la célula que infectó, ¿ok? Hay proteínas que conectan bien la cápside con la bicapa lipídica y obviamente pues esta glicoproteína espicular, la glucoproteína S, que le permite unirse al receptor de las células. Aquí el diámetro tiene 160 nanómetros. Una vez más, pero computacionalmente más definido. Bueno, como ustedes saben, el virus del SARS-CoV-2 llega a nuestras células. El receptor al cual se unen es el receptor AC2. Este receptor AC2, pues originalmente está en muchos órganos y tejidos, no nomás está en pulmón, obviamente, por eso pulmón es un órgano donde se infectan primariamente, pero bueno, distintos órganos en el cuerpo tienen los receptores AC2 que originalmente están diseñados para censar la unión de la angiotensina 2, del eje renina-angiotensina, ¿ok? Que regula muchos mecanismos fisiológicos en el cuerpo. Aquí vemos que el virus llegó a su célula blanco, se unió, y vemos otro receptor activador para que pueda entrar, entra, libera su material genético, empieza a expresar el material genético, empieza a producir empieza a replicar el material genético para tener proteínas por este lado y tener material genético y así poder ensamblar nuevos virus. Y una vez que ensamblan nuevos virus, pues son liberados a infectar otras células. La pandemia que estamos viviendo de la enfermedad como tal, este COVID-19, pues creo que después de un año todos conocemos con mucho detalle los síntomas, ¿no? Los hemos visto de difusión por todos los medios. Los más habituales, fiebre, tos seca, fatiga, y tenemos aquí una lista de síntomas no habituales versus otros síntomas, pues ya que te denotan una enfermedad severa de COVID-19. Claro que destacaron algunos muy peculiares, como la pérdida del sabor, ¿no? Que por lo que, no sé aquí en el estado,
¿ok? Que sabemos que ese fue con el tiempo acentuándose, ¿no? Más que nada, pues era una pequeña fiebre, una tos seca, una fatiga, y pues sí, a la vez habían unos que otros síntomas, pues muy inespecíficos, ¿no? Que pueden ser como de una gripe o de muchas otras cosas. Luego también por ahí, al ser inicialmente una enfermedad respiratoria, luego pues salió a relucir como también inicia gastrointestinalmente. Hay que destacar que pues al final nuestro contacto con ese virus, ya sea en un fomite o ante las secreciones respiratorias de una persona enferma, pues es las vías respiratorias, que pues vías altas se comparte con el inicio del tracto gastrointestinal, y pues si ingresan por la vía digestiva, pues los intestinos, el colon tiene una gran cantidad de receptores AC2. Entonces es posible iniciar una enfermedad de COVID-19, inició gastrointestinalmente y fue avanzando, así como también puede iniciar respiratoriamente. Bueno, la enfermedad, como sabemos, pueden haber pacientes asintomáticos o con síntomas muy mínimos que pueden quedarse en casa totalmente, así como los que van, se les complica un poco y pueden estar en casa, como los que obligadamente tienen que ir al hospital. Y una vez que esta enfermedad avanzó, pues es una enfermedad multisistémica, ¿ok? Empieza a afectar distintos órganos, entre ellos, claro, órganos vitales. Y puede llegar al grado en que pues la complicación es multiorgánica y de hecho pues la gran mayoría muchas de las muertes son por fallas orgánicas múltiples, ¿no? Aquí vemos el sistema respiratorio, no se diga, pues aquí es captado, aquí inicia normalmente la infección y luego pasa sangre, se propagan los virus y van llegando a cada órgano, afecta el sistema circulatorio, tanto el corazón, así como el sistema de coagulación que tenemos en la sangre, también afecta el hígado, intestino, sistema nervioso, el riñón, páncreas, piel. ¿Ok? Es una enfermedad multisistémica y que la gran mayoría de las muertes son por fallas orgánicas múltiples. Bueno, el diagnóstico y seguimiento del COVID, chicos, pues es algo integral donde pues inicialmente un paciente llega con un médico y tiene que recabar el médico signos, síntomas, antecedentes, actividades recientes, todo el cuadro e historia clínica del paciente para establecer un diagnóstico presuntivo. Se tiene que apoyar de las pruebas del laboratorio clínico inicialmente para establecer el diagnóstico, saber si es COVID, si es influenza, si es una neumonía bacteriana, una neumonía atípica, etcétera, así como también se va a valer de estudios de imagenología, rayos X, tomografías, etcétera. ¿Okay? Y establecer un diagnóstico en equipo, el médico de la mano de los químicos del laboratorio, de la mano de los médicos radiólogos o técnicos radiólogos, para posteriormente establecer, una vez hecho el diagnóstico, una terapia farmacológica, ¿no? Donde se tiene que trabajar en equipo los médicos, los distintos especialistas, dependiendo qué tan severo sea este cuadro como tal, de complicaciones. Un médico solo por general no puede, ocupa la ayuda del neumólogo, del médico internista, del intensivista, etcétera. Un trabajo totalmente en equipo, ¿ok? Bueno, mi compañero ya habló del diagnóstico, de que hay pruebas de antígenos, pruebas de PCR y pruebas de detección de anticuerpos. Esto pues ya no lo toco, pero son las pruebas que establecen el diagnóstico. Te dicen, tienes la enfermedad o no la tienes, punto. Bueno, una vez que tienes la enfermedad, pues ahora sí pasamos a valorar la severidad, ¿ok? Para valorar la severidad de la enfermedad, por así decirlo, pues aquí tenemos a un sistema muy importante, el sistema inmune. Como ustedes saben, el sistema inmune son una gran cantidad de células y moléculas que lo voy a definir de la forma más compacta posible. Es el sistema que se encarga de distinguir lo propio de lo extraño, punto. Lo que sea extraño, hay que atacarlo, inactivarlo, procesar, destruirlo, eliminarlo. ¿Ok? Reconoce lo propio de lo extraño. Y con una condición, cueste lo que cueste. Es decir, no importa lo que tenga que hacer, tengo que eliminar eso extraño que está en el cuerpo, sea biológico o no biológico. Claro que en el COVID, en la enfermedad del COVID-19, pues es un virus. Y muchas veces, bueno, la gran mayoría de las veces, termina destruyendo eso extraño, cueste lo que cueste, aún así sea la salud del propio cuerpo que defiende. Es lo irónico, ¿no? Que muchos de los pacientes por enfermedades microbianas, no nomás el COVID, en ocasiones no termina muriendo tanto por el daño per se que hace el microorganismo, termina muriendo por la exacerbada respuesta inflamatoria que genera. Claro que al final ocasionó el microorganismo, él prendió la mecha, sin duda alguna, pero el que jaló el gatillo
el que dio la estocada final fue el propio sistema inmune. ¿Ok? Entonces, chicos, cuando llega el virus del COVID, nos exponemos a él, llega a los órganos, normalmente, les digo, el sistema respiratorio, los pulmones. ¿Qué inicia? Pues inicia un contacto. ¿Ok? Se une al receptor, se introduce intracelularmente, empieza a hacer sus distintas copias virales, se propaga. Y ahí hay un sistema inmune vigilante todo el tiempo, ¿ok? Como en todas partes. Ese sistema inmune vigilante, que de entrada son unas cuantas pocas células, empieza a expresar citocinas, ¿ok? Las citocinas son las principales moléculas de comunicación del sistema inmune, entre ellos con el cuerpo y del cuerpo con el sistema inmune. Son como podríamos decir los mensajeros químicos del sistema inmune. Secreta citocinas que van a sangre y reclutan en el tejido pulmonar todavía más células. ¿Con qué objetivo? Pues con el objetivo de erradicar lo extraño que hay ahí. ¿Okay? Así es como inicialmente inicia la enfermedad. Hay que destacar, chicos, que el sistema inmune es normal que se inflame, ¿ok? Para que el sistema inmune ejerza todos sus mecanismos, toda esta serie de células y moléculas, todo un ejército con todas sus variantes, como el artillero, el francotirador, el que tira granadas, es igual el sistema inmune, ¿ok? Y se va a inflamar para poder ejercer todos sus mecanismos de inactivación y destrucción de microorganismos y otras moléculas extrañas, tiene que inflamarse, ¿ok? Tiene que hacer esto es lo normal, ¿ok? Para cualquier infección, incluso hay veces que no nos logramos realmente enfermar de una... ¿Por qué? Porque el sistema inmune detuvo a tiempo al microorganismo antes de que iniciara su proceso, ¿no? O fue mínimo lo que hizo y ni cuenta, ni lo sentimos. Es lo que hace normalmente el sistema inmune, inflamarse. Sí, como recordarán, las características de la inflamación son calor, rubor, tumefacción o edematización, dolor y pérdida de la función. Claro que en menor o mayor medida cada uno de ellos, e incluso a veces mínimo la pérdida de la función. Pero eso siempre hay que tomarlo en cuenta, ¿ok? Que inflamarse para poder ejecutar esos mecanismos que resuelvan al extraño que llegó a invadir el cuerpo, pues son las características que van a ocurrir. Hay un costo al final para lograr eso, ¿ok? Y una vez que resuelve, el sistema inmune se tiene que desinflamar naturalmente, solito, y volver a la normalidad. Eso es lo que ocurriría de forma natural en nuestro cuerpo. Pero bueno, con la enfermedad del COVID-19 tenemos un detalle. Tenemos una gran inflamación y no nomás eso, tenemos una inflamación altamente desordenada. Tenemos la famosa que han catalogada como tormenta de citocinas, donde hay una gran liberación de citocinas desordenada y no realmente, y al final aquí, pues lo que está desencadenando el virus es que se esté cargando más hacia las citocinas proinflamatorias y realmente las antiinflamatorias no están predominando. Pero claro, para que predominen las antiinflamatorias, primero tiene que resolver, tiene que destruir cada célula, bueno, en este caso del pulmón, que alberga estos virus, ¿ok? Así como los virus libres que haya. ¿Okay? Entonces vemos cómo esta liberación de citocinas pues va a conllevar muchas cosas. Digo, son necesarias para inflamarse y resolver, pero la cantidad va a decirnos qué tanto daño puede haber. Aquí vemos que hay daño celular, al pulmón, aumenta la infiltración, ¿ok? Más reclutamiento de células. Entonces voy a lo mismo. El sistema inmune va a buscar eliminar ese agente extraño, cueste lo que cueste. Y claro que aquí estoy teniendo una tormenta porque es demasiada cantidad y quizás desordenado, ¿ok? Pero no importa, yo voy a hacer ese desastre con tal de buscar mi objetivo. Pero el sistema inmune ante ese desastre, pues se lleva entre las patas la vida del paciente, ¿ok? O lleva una gran complicación. Pero bueno, ahora la pregunta es, bueno, esa tormenta de citocinas, chicos, pues desencadena todo. Esa desencadena muchas cosas, ¿no? Pues bueno, además hay otros factores en otro trasfondo, ¿ok? Que generan esta cascada, tormenta de citocinas. Bueno, el propio virus como tal, pero vemos también que el daño a la célula, también está la parte de la microbiota, que es otro tema que no lo conocemos con mucho detalle, como el papel que juega con el sistema inmune y la inflamación. Pero bueno, son muchas las palomitas que le vamos anotando que me lleva a esa tormenta de citocinas. Así como las citocinas, en viceversa, complica todo esto. Pero
El problema, chicos, para que esto se complique es la subinflamación. ¿Y qué causa la subinflamación? Las enfermedades metabólicas. La gente con diabetes, la gente con obesidad, la gente obesa metabólicamente, la gente delgada metabólicamente obesa, el hígado graso no alcohólico, el síndrome metabólico, la resistencia a la insulina, ya dije diabetes. Todas esas enfermedades metabólicas, chicos, nos hacen estar en un estado subinflamatorio. El mismo tejido adiposo produce citocinas, ¿ok? Entonces, ese estado de subinflamación, por así decirlo, es lo que predispone, más que nada, que esa tormenta se dé. ¿Okay? O sea, más allá de que la gente con diabetes, la gente con presión arterial exprese más receptores AC2, que eso fue lo que inmediatamente se supo al inicio, que estos receptores AC2 pues se expresaban más en esta gente enferma, y pues las probabilidades de captar el virus es mayor. No nomás eso, que toda esa gente con enfermedades metabólicas, chicos, tiene un trasfondo inflamatorio de origen metabólico. Ya hay un desorden, aunque te sientas bien, mínimo. Entonces, si hay un desorden mínimo, realmente al sistema inmune no le permite orquestar una correcta respuesta inmune que resuelve y desinflame y no complique. ¿De acuerdo, chicos? Es el trasfondo del problema de la enfermedad. Bueno, ahora vamos pues a lo que nos interesa, ¿no? La valoración clínica del COVID-19, por lo cual es necesario valorar la inflamación, es decir, ponerle un número, que las pruebas de laboratorio me den un número, además de marcadores bioquímicos que indiquen el estado funcional de órganos vitales. ¿Para qué? Para categorizar el estado inflamatorio y fallas orgánicas de la mano del cuadro clínico, signos, síntomas, comorbilidades, que eso es muy importante, ¿no? Les digo, si sabes que tienes diabetes, que tienes obesidad, que tienes síndrome metabólico, o pues el médico ya sabe que hay un antecedente de subinflamación crónica a la que él se está topando, y que aunque el paciente no entró tan grave al hospital, sabe que lo tiene que manejar diferente a todos esos pacientes. ¿Por qué? Porque tiene la probabilidad muy alta de que se le complique. Bueno, y pues una vez que categoricemos, pues establecer un esquema farmacológico y otras medidas terapéuticas. ¿Ok? Todo dirigido por un equipo de profesionales de la salud. Médicos generales, especialistas, enfermeras, químicos de laboratorio, químicos farmacéuticos, los técnicos de tanto médicos radiólogos como técnicos, etcétera. Y todo basándose en ¿qué? En normas y guías clínicas que marcan la pauta de la práctica médica, así como incluso, pues bueno, dentro de ello, la misma experiencia de cada uno de ellos, en qué decisiones tomar. ¿Ok? Como ahorita, los neumólogos de aquí de Tijuana, después de un año, pues créanme que son más que expertos en cómo abordar el COVID desde un inicio, ¿no? Un COVID complicado. Entonces, ¿qué vamos a valorar, chicos? Pues vamos a valorar ese sistema inmune, cómo está, vamos a poner ese número de la inflamación, y vamos a valorar los órganos. ¿Qué tan dañados están? Si el daño es mínimo, si me debo de preocupar, para, pues, saber si hay que abordar la protección de esos órganos. ¿Ok? Porque a veces puede que sea algo muy leve y nomás sea respiratorio, pero puede que se complique, vaya sangre, vaya corazón, vaya hígado, vaya riñón, vaya cerebro, y se complique multiorgánicamente. Y eso es lo que al final pues, te puede llevar la falla orgánica múltiple y morir. Entonces, la valoración de las pruebas de laboratorio de COVID, pues bueno, vamos enlistando unas por unas. Del sistema inmune, tengo que valorar el sistema inmune, primordialmente, ya lo dije. Células, muy importante. La biometría hemática me da el conteo de células en sangre. Leucocitosis, voy a poner una leucocitosis, elevación de leucocitos totales en sangre. Eso es obviamente el sistema se está inflamando, es normal esta elevación. Va a haber en COVID-19, y digo, no es altamente específico, pueden ser otras enfermedades microbianas también, pero bueno, se tiene bien caracterizado. Inicia con una linfopenia, es decir, un conteo absoluto de linfocitos disminuido, una neutrofilia, un conteo de neutrófilos aumentado, y inicialmente, bueno, aquí podrá variar, pero también puede haber una trombocitosis, es decir, una ligera elevación de plaquetas. Y es normal, el sistema inmune se está inflamando, sobre todo elevación de neutrofilia, porque es el sistema inmune innato, los neutrófilos. ¿Ok? Son las células, el sistema inmune innato actúa antes que el sistema inmune adaptativo, el cual realmente, pues, la parte del sistema inmune adaptativo que es virgen, por así decirlo. ¿De acuerdo? Por eso este perfil en la biometría hemática. La biometría hemática es una prueba barata, rápida de hacer en laboratorio y aporta mucha información. ¿Ok? Otras pruebas que hay que establecer de inflamación, la proteína C, bueno, moléculas como tal, la proteína C reactiva y la ferritina. La proteína C reactiva es una molécula producida por el hígado. Esta molécula se eleva cuando hay inflamación. Entre más alta sea la elevación de la concentración de la proteína C reactiva, mayor es la inflamación. Entonces, si un paciente tiene, voy a dar un ejemplo, 10 miligramos por litro, pues está ligeramente inflamado, el límite es 5.
el límite superior de referencia es 5. Dices, bueno, tiene inflamación ligera, pero si un paciente tiene 250 miligramos por litro de esa proteína C reactiva, ¿cuántas veces está elevado su marcador inflamatorio con el primer paciente que les comento? ¿Okay? Muchas veces, ¿de acuerdo? Entonces, la inflamación es mayor. Entonces, esta proteína C reactiva es muy rutinaria y pues aporta. Claro, es una inflamación inespecífica, no sabes qué tal si el paciente entró por COVID o el paciente no es COVID, es una infección bacteriana. Bueno, no te dice si es de COVID o no, solamente te dice que está inflamado. Claro que para este punto, ya tenemos nuestra prueba de que es COVID, ¿no? La de PCR, la de antígeno. La ferritina es una proteína que las células usan para almacenar hierro, pero circula también en sangre. Esta ferritina se eleva, es producida por el hígado, se eleva en gran cantidad también ante una inflamación en general. De hecho, están catalogados estos reactantes de fase aguda o proteínas de fase aguda, son proteínas de inflamación del sistema inmune innato, algo que se eleva de inmediato. También tenemos la velocidad de sedimentación globular, que pues se ponen la sangre, se ponen determinadas pipetas especiales y medimos la eritrosedimentación de los eritros, y eso nos da de forma global la cantidad de reactantes de fase aguda que hay en sangre, porque son más o menos como 16 reactantes de fase aguda, aproximadamente 16, 18. La gran mayoría son producidos por el hígado. Entonces, te está diciendo cuántas proteínas se están produciendo en exceso ante la inflamación que estimuló al hígado. Entonces, el hígado juega un papel importante en la inflamación que es inmediata, que es el sistema inmune innato. Y lo vemos reflejado en estas pruebas donde le ponemos un número. Claro que aquí, entre mayor sea la eritrosedimentación, más reactantes de fase aguda hay, más inflamación hay. Y luego sigue la valoración del estado de choque séptico también dentro de esa inflamación. Una sepsis, chicos, es cuando un microorganismo ya invadió totalmente la sangre y sobre todo, y la sangre lo lleva a múltiples órganos. ¿Ok? Puede ser sepsis por una bacteria, por un virus, por un hongo. ¿Ok? Entonces, es muy vital para el médico saber si está en un estado séptico, ¿ok? Es decir, si ese COVID que está nada más en pulmón, está localizado nada más como la enfermedad pulmonar, pero si realmente el paciente ya está más complicado y estos marcadores de sepsis se elevan, quiere decir que se está hablando de una complicación, de que el microorganismo ya fue más allá del órgano primario que infectó, ya fue a sangre y está llegando a otros órganos. ¿Ok? Claro que esa tampoco es específica de virus, puede elevarse, sobre todo se eleva en sepsis bacterianas, pero también se puede elevar ante sepsis virales y se usa mucho ahorita para COVID. Hay otros marcadores más novedosos con más ventajas que no están tan metidos en el mercado regional, por así decirlo, pero tenemos que evolucionar hacia allá, como la prueba de adenomedulina. Hay otros marcadores que también se usan de sepsis, como el lactato, aunque pues tiene otros usos, más que nada el lactato, hipoxia tisular, o sea, si a algún órgano le está faltando oxígeno, empecé a producir lactato, pero bueno, también está indicado, es menos específico, pero pues también se puede usar, pero sobre todo procalcitonina. Y lo bueno de la procalcitonina, que es lo mismo, entre más elevada esté, cataloga muy bien qué tan severa es la sepsis, porque puede ser una sepsis inicialmente, así como puede ser una sepsis demasiado complicado, que ya sería un cuadro clínico de choque séptico, un paso antes de la muerte, por así decirlo. Dentro de la biometría hemática también hay algunos marcadores que te pueden ayudar. Inicialmente un paciente entró con leucocitosis, evoluciona y pasa de leucocitosis a estar muy complicado y baja leucopenia. Esto no significa que el paciente está mejorando del todo. Claro que el médico lo está correlacionando clínicamente con signos, síntomas, cómo ve mejorando. ¿Qué puede pasar? Ya está pasando, si es por un motivo de estado séptico, es una extravasación exagerada de leucos. ¿Okay? Entonces, todos los leucos que estaban elevados ahora bajan en sangre. ¿Por qué? Porque ya se fueron a un tejido o múltiples tejidos. Se está hablando ya de un estado séptico. Cuando un paciente se está complicando, inicia con leucocitosis y sigue leucopenia. La bandemia es la producción de neutrófilos en banda. Aquí lo vemos segmentado, pero en banda, que significa la alta demanda que la sangre le está pidiendo a la médula ósea para que le proporcione sus neutrófilos en banda. ¿Por qué? Porque están siendo más demandados en el tejido de inflamación. Pues los médicos voltean mucho a ver la bandemia, que claro, al final calculan más o menos el porcentaje y es un criterio más. Claro que al final estos marcadores de valoración del estado séptico, el médico los debe de correlacionar con signos vitales, porque el estado séptico, aquí lo estamos definiendo por laboratorio, pero bueno, también
está la parte de signos vitales, presión arterial, temperatura, frecuencia cardíaca y respiratoria, ¿ok? Para saber si el paciente está en un estado séptico. La activación de la coagulación, la misma inflamación activa estados coagulantes. Aquí es bien importante el uso de dímero D. El dímero D es un residuo, es un dímero de fibrina, residuo de coágulos que ya se están degradando, se dice la fibrinólisis. Entonces, si este dímero D se empieza a aumentar, está diciendo que está empezando a activarse la coagulación, ¿ok? Entonces, aquí donde el médico es bien importante saberlo para el paciente complicado, porque en dado caso hay que anticoagularlo. Y donde también los coágulos, chicos, otra de las grandes causas de muerte. También el coágulo se genera, va y tapa un vaso sanguíneo que irriga un órgano vital y pues al tapar el vaso sanguíneo falta oxígeno y ocurre necrosis del órgano y empieza a morir células, buena porción del tejido y la función de ese órgano empieza a disminuir. Y pues obviamente el órgano el paciente puede morir. Digo, es lo que pasaría en un infarto agudo al miocardio. Aquí también se pueden dar infartos agudos al miocardio, ¿ok? Pero por la activación de los sistemas de coagulación. Entonces, dímero D es bien importante realizarlo y entre más elevado esté, obviamente es mayor la severidad, ¿ok? No son pruebas cualitativas de positivo o negativo, no, son pruebas cuantitativas, ¿ok? También tenemos obviamente la medición de los tiempos de coagulación clásicos que hacemos en laboratorio. Entre todos ellos, los que más ayudan inicialmente es el tiempo de protombina, pero más que nada se tendería a elevar en algún caso ya muy complicado, ¿ok? Donde se agotan los factores de la coagulación y ese tiempo tiende a elevarse. Y los tiempos de coagulación, sobre todo los de rutina, de protombina y que es el TTPA, se elevan, te habla pues de agotamiento de factores de la coagulación. En casos muy específicos se puede solicitar fibrinógeno y tiempo de trombina. Cuando la coagulación se empieza a activar y se empieza a exacerbar, la trombocitopenia aparece. Es decir, lo mismo, puede que hayan empezado a elevarse las plaquetas o se estén agotando en el conteo de la biometría hemática. ¿Por qué se agotan? Porque ya están formando coágulos, ¿ok? Entonces, el hecho de que vayan primero para arriba o estén en un intervalo normal, a tendencia hacia arriba, y luego empiecen a disminuir, te habla de esta activación de la coagulación. Y hay que monitorearlo, porque el paciente se puede infartar, puede empezar una gran falla renal puede haber un evento cerebrovascular, ¿no? Aquí son muchas de las causas de muerte del COVID. Y bueno, en general hay que valorar la necrosis. Claro que no hay marcadores muy específicos, ¿ok? Con necrosis pues me refiero en general a muerte celular, ¿de acuerdo? Obviamente no es una muerte celular desordenada y altamente inflamatoria, comparado con la clásica apoptosis, ¿ok? Que es muerte celular programada, la necrosis, ¿no? Es altamente inflamatoria. Claro, y la gran mayoría de los órganos, pues, es muy difícil restablecer un epitelio funcional y pues realmente se termina fibrosando esa parte necrosada. Es decir, tejido muerto que ya no vas a recuperar nunca más. Bueno, aquí hay marcadores como la enzima lactato deshidrogenasa, es muy inespecífica, pero se la están usando mucho para medir la necrosis en el pulmón. ¿Ok? ¿Qué tanto se está muriendo tejido pulmonar? Acá que decía coágulos, un coágulo también pudiera, ahorita me recordé, un coágulo también pudiera taponear, por así decirlo, tapar, obstruir los vasos sanguíneos que irrigan al pulmón y tener infartos pulmonares, por así decirlo. ¿Ok? Transaminasas, muchas transaminasas, pues me pueden hablar de la necrosis de hígado, también muy inespecíficamente, ya no se debe usar con ese enfoque, pero también necrosis del corazón. ¿Okay? Esas enzimas son muy inespecíficas, están en múltiples órganos y tejidos. Claro que en unas están en mayor cantidad, otras en menos, pero al final son marcadores de necrosis. Y estas se enfocan más en hígado, acompañado de otros marcadores de hígado. Pero ahorita, sobre todo, LDH la están volteando a ver para necrosis pulmonar. Claro que si hay un problema en el corazón, la creatinina sinasa total y mejor aún la CKMB se eleva ante una necrosis de corazón. Digo, al final un infarto que está ocurriendo por activación de coágulos que está desencadenando la enfermedad infecciosa del COVID. Las troponinas son altamente específicas y establecen el diagnóstico, ¿ok? De inicio de necrosis de corazón y que posiblemente te lleve un infarto agudo al miocardio. ¿Ok? Digo, son enzimas que están en varios órganos, les repito, unas más específicas, otras muy específicas, otras muy inespecíficas, pero esas se valoran en el laboratorio en el día a día. Y si lo agrupamos por grupos, digo, los órganos más vitales, pulmón, corazón, hígado, riñón, aquí son las pruebas que usamos para monitorear. Para valorar los daños graves, así como llegar a monitorear esa probable insuficiencia del órgano. En el pulmón, la LDH en sangre, la saturación de oxígeno, no nomás con el aparatito, sino más exacto aún, por una gasometría de sangre arterial.
En la misma gasometría de sangre arterial, pues tenemos la presión parcial de oxígeno y dióxido de carbono. Claro que ya sabemos que entre más disminuye la saturación de oxígeno, menos oxígeno hay unido a la hemoglobina de los eritros. Entre mayor es la presión parcial de dióxido de carbono y menor la de oxígeno, está más complicado. ¿Por qué? Porque la infiltración o el grado de necrosis que hay en el pulmón del tejido que se está muriendo, pues ya no está permitiendo que entre el oxígeno que inhalamos y el cuerpo no está, y a la vez nos está permitiendo que se expulse el dióxido de carbono que se genera. En el corazón, pues bueno, ya comenté que se podía valorar el infarto agudo al miocardio con estas tres enzimas, sobre todo estas troponinas, pero también puede que una persona se infarte, muere tejido del corazón, pero bueno, no murió quizás por eso, sobrevivió, pero ese tejido ya no vuelve, ¿ok? Quedó fibrosado y ahora puede quedar con una insuficiencia cardíaca. Entonces, los péptidos natriuréticos, sobre todo estos, son los que se usan para monitorear el grado de insuficiencia cardíaca que pudo haber generado un microinfarto o un infarto, ¿no? Digo, algunos pacientes morirán en el infarto, otros sobrevivirán, pero quedarán con esa insuficiencia cardíaca. El hígado puede llegar a una insuficiencia hepática. Aquí vemos toda la lista de enzimas. Entre más las analices juntas, con mejor énfasis, pues mucho mejor aún, ¿ok? Aquí vemos otros que destacan la disminución de proteínas totales y albúmina, pero ya es en un hígado muy dañado, con una insuficiencia. Y el riñón, pues también lo mismo. Hay marcadores de riñón, destacan de la rutina, la creatinina y la urea. Hoy en día está cada día más incorporado la cistatina C. Estos marcadores se elevan cuando el riñón empieza a dejar de funcionar. Sobre todo creatinina y urea se elevan cuando ya hay del 50% de pérdida de la función, de la función total de los dos riñones hacia abajo. En el examen general de orina podemos ver en proteínas, células del parénquima renal y cilindros como marcadores de daño renal. Y bueno, se pueden alterar todos estos electrolitos, ¿ok? Si queremos verlos como pruebas rutinarias para monitorear las complicaciones. Y ya por terminar esta parte de pruebas, chicos, como pueden ver, inicialmente, como decía acá atrás, las citocinas son los que orquestan todo. ¿Por qué? Porque las citocinas son los mensajeros químicos del sistema inmune, que producen las células del propio sistema inmune, tanto innato como adaptativo, las células epiteliales, sobre todo las de mucosas de exposición, que avisan cuando ha llegado un microorganismo, y son las que empiezan a orquestar todo el estado inflamatorio, las que ponen en estado de alerta a todo el cuerpo, las que activan al mismo sistema inmune. Entonces, la tendencia en el laboratorio clínico, sobre todo en el área de inmunología clínica, es valorar con detalle las citocinas. ¿Okay? En primer mundo ya lo está haciendo, valorarlas con detalle. Por ejemplo, aquí vemos un paciente que, pues obviamente conforme avanza, eleva citocinas, pero vemos cómo las citocinas que se elevan cuando el paciente va a ser internado a UCI, que es unidad de cuidados intensivos. Entonces vemos que las citocinas que se elevan, cada una de esas es una citocina, son diferentes, desde que inicia la enfermedad hasta que llegas a la severidad total, que te lleva pues a la falla orgánica múltiple o al probable infarto de un órgano vital como el corazón o el pulmón. Entonces, el futuro en el laboratorio clínico es determinar perfiles de citocinas. ¿Sí? Ya por terminar, hay que tomar en cuenta algo de estas pruebas, no nomás interpretarlas. Hay que saber que detrás de ellas hay una sensibilidad, especificidad, valores predictivos positivos, negativos, así como el control de calidad que tenga un laboratorio. ¿Ok? Pues bueno, eso es todo de mi parte. Agradezco mucho la oportunidad de dar esta conferencia. Espero, me comentaron que casi todos son estudiantes de Ciencias de la Salud. Entonces, estoy abierto a preguntas. ¿Ok? Bueno, dejo esta última diapositiva. Muy bien. Muchas gracias, Germán. Muy nutritiva su aportación. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿No? Nadie. Que está viendo, son muchísimas las pruebas que se pueden hacer ahorita para poder valorar el estado del paciente que ya está diagnosticado como COVID. ¿Todas esas en realidad se hacen, las están haciendo o solamente algunas que puedan decirnos mayor información sin tener que hacer todas las demás? Ahora sí que se están haciendo todas, esas que les comento, son pruebas que se hacen en el día a día en nuestros laboratorios. Ahorita ya los médicos saben, ¿no? O incluso algunos laboratorios ofertan. Va un médico, un paciente, incluso por más el paciente, a lo mejor no tan grave, pero obviamente, digo, sobre todo en la práctica privada, ¿no?
un paciente que va con su médico y tú le sabes qué, pues bueno, estás medio complicado, no creo que requieras hospitalización ni nada, pero te dicen el paquete de pruebas COVID, ¿no? Que es tu biometría hemática, tu proteína C reactiva, tu ferritina, tu velocidad de sedimentación globular, tu procalcitonina, tu dímero D. Eso es de cajón, ¿ok? Digo, algunos les quitarán una prueba u otra, ¿no? Depende en la parte monetaria del paciente. Por ejemplo, dímero D y procalcitonina son un poco caras, comparado a estas tres y a esta biometría que es un poco más barata. Entonces, eso es como la prueba de cajón de arranque que muchos médicos, por a lo mejor ser un poco exagerados, porque puede llegar un paciente con pruebas con un cuadro leve, que puede llevar perfectamente en casa, ahora sí como dicen, como una gripa de 3, 4 días, y aún así los médicos, pues está bien, exageran, ¿no? Dicen, bueno, hay que hacer el paquete inicial para valorar. Claro que un paciente que ya está internado, pues es eso y todo lo demás, ¿ok? Es lo que les acabo de decir a diario, ¿ok? Pruebas de coagulación, todo el perfil bioquímico de pulmón, la gasometría arterial, toda la química sanguínea que abarca pues los marcadores de hígado, que abarca los marcadores de riñón, todo esto es de rutina. La cistotina C debería ser un poco más de rutina, no la es tanto, pero debería hacerlo. Ya el paciente hospitalizado, él sí, ¿no? Él sí, diario, sus análisis rutinarios, sus gasometrías diarias o a veces hasta cada 12 horas, dependiendo si hacen ajustes cuando están entubados, o bueno, tienen oxígeno, a lo mejor no como tal, ¿no? Para ajustar la dosis del oxígeno. Y claro, si hay insuficiencia cardíaca, pues sí. Pero muy bien. eso es la diferencia entre un paciente ambulatorio y un paciente hospitalizado. Paciente ambulatorio, pues, más básico, con alguna que otra para exagerar, y el hospitalizado, todo. Muy bien. Pregunta Luz Karen Sánchez López, ¿qué detectan las pruebas rápidas? Ok, mi compañero Jonathan ya habló de eso anteriormente, pero bueno, lo contesto rápidamente. Las pruebas rápidas, bueno, digo, no todos estuvieron, yo creo, en la conferencia pasada. Las pruebas rápidas están detectando dos cosas, ¿no? Tanto el antígeno como los anticuerpos. Si quieres hacer diagnóstico de COVID, obviamente dentro de las pruebas rápidas, claro que lo ideal sería el PCR, pero el COVID, la prueba de antígeno en COVID te detecta lo que viene siendo la proteína S, que es esta, ¿no? La proteína espicular, ¿ok? El spike, como le dicen en inglés, o la proteína espícula, es la que se pega al receptor, entonces, al receptor de nuestras células. Entonces, esa proteína es la que se busca en un exudado nasofaríngeo y te la detecta la prueba rápida, y si está positiva, tienes al virus del COVID. Si está positiva, claro que sí. Si está negativa, no lo descartas porque puedes que estés en unas fases iniciales de incubación que a lo mejor todavía no es detectable por esta prueba rápida, a lo mejor el PCR sí. Y las otras pruebas rápidas son los anticuerpos IgG, IgM, pero eso no te pueden dar un diagnóstico. Más que nada valoran la respuesta inmunológica. Ojo con esas pruebas, ¿ok? Las de anticuerpos. En sí, esas son las dos pruebas rápidas que se pueden hacer. Claro que hay metodologías de anticuerpos que no son pruebas rápidas, que son quimioluminiscencias o son ELISAs. Entonces te permiten confirmar la prueba rápida de anticuerpos, así como establecer una concentración. Muy bien, ¿no hay ninguna otra pregunta? Ok, pues entonces le damos las gracias al maestro Germán. De hecho, jóvenes, ahí les puse una liga para el formulario para su asistencia y para que puedan activar el 8 igual a 1. La palabra clave es pruebas clínicas. Si me permite, Germán, voy a compartir la pantalla para darle su, Sí, dejo de compartir yo, su ¿verdad? constancia. Sí, gracias. Ok, entonces, a nombre de la Universidad Autónoma de Baja California, el Departamento de Apoyo a la Docencia y la Investigación y todas las facultades que participamos dentro de la Red Institucional de Valores de Tijuana, otorga la presente constancia al maestro en ciencias Germán Ibarra Molina por su participación como conferencista en el tema marcador, en el marco de las actividades de la Feria de Salud y Buenas Costumbres llevada a cabo en plataforma Meet el día 7 de abril de 2021. Por la realización plena del hombre, firma el maestro Luis Alberto Alcántara Jurado. Me voy a hacer llegar su constancia, Germán. Y hay otra pregunta. Sí. Dice, si por error no puse pruebas clínicas,
Esa es una palabra para acá. Ok. No, sí, se aparece de todas maneras su asistencia. Ok, pues entonces no me queda más que agradecer su participación y muchas gracias, Germán, por esta plática tan interesante. Jóvenes, los esperamos. Ahorita todavía existen, hay otras más conferencias y mañana continuamos y también el viernes, ¿ok? Pues muchas gracias y que pasen buenas tardes. Muchas gracias, Germán. Gracias, profe. Gracias a todos. Hasta luego. Gracias, hasta luego.